Bueno, eh, antes que nada, debemos recordar que para nosotros la programación es un medio con el cual nosotros vamos a pasar de ciertas ideas y conceptos que tenemos en nuestra mente o digamos problemas que queremos resolver, los cuales organizamos primero de alguna manera en un lenguaje natural y después programar significa expresar ciertas decisiones de diseño en un lenguaje de programación. Este lenguaje de programación puede tener diferentes maneras de estructurar a los datos. Digamos que tiene cierto paradigma con el cual yo voy a seguir un conjunto de reglas básicas con los cuales pues voy a poder programar de una manera más sencilla en este lenguaje. Después, lo que yo escriba en ese lenguaje se va a compilar o se va a interpretar y después se va a traducir, digamos, ya a un lenguaje que va a poder leer, digamos, la computadora. Viene un conjunto de instrucciones ya para el CPU y eso es lo que va a hacer que ya nuestro programa, digamos, cobre vida. En este caso, los lenguajes de programación vienen, digamos, en diferentes sabores, ¿no? Diferentes maneras en las que yo puedo organizar la información. Hay otro video donde hablamos más a detalle acerca de la evolución de estos lenguajes de programación. Voy a poner un link abajo para que ustedes puedan ir y vean esa historia. Ahorita nos vamos a dar un salto, digamos, y más que nada nos vamos a enfocar en el paradigma de programación estructurada. Un poquito sí vamos a ver acerca de la historia de estos lenguajes para llegar a la programación estructurada y después vamos a hacer un programa de esta manera, ¿no? De programación estructurada y después un programa utilizando, básicamente se va a hacer el mismo programa, va a ser lo mismo, pero este va a ser un programa orientado a objetos. Entonces, para que observemos desde un principio la diferencia. ¿Ok? Entonces, recordemos, nosotros nos vamos a basar ahorita en lenguajes de alto nivel, es decir, lenguajes que yo puedo escribir, ¿verdad? En código y después este código va a poder ejecutarse en diferentes arquitecturas. ¿Por qué? Porque este código pasa por un proceso intermedio que ya sea hay un programa que se le llama compilador, el cual lo que hace es traduce todo este código al lenguaje máquina y ya después se genera un ejecutable, el cual ya podemos directamente pues correr en nuestra computadora. No importa el tipo de arquitectura que tengamos, siempre y cuando tengamos el compilador. O también hay otros tipos de lenguajes que son interpretados, los cuales digamos que en tiempo real se está haciendo esta traducción y corren normalmente nuestros programas en este programa especial, en el intérprete, o también hay algunos otros que se compilan a un lenguaje intermedio y este lenguaje ya se ejecuta en una máquina virtual. ¿Okay? Entonces, de hecho, el lenguaje que vamos a ver nosotros en este curso C# es un lenguaje que corre en una máquina virtual. Para ver la diferencia entonces con el del paradigma orientado a objetos, vamos a empezar por así un recorrido rápido por los lenguajes de programación para ir viendo qué fueron agregando y cómo fue cambiando el estilo de programación. El primer lenguaje de programación fue Fortran 1, el cual pues básicamente era se le llamaba en ese entonces un sistema automático de codificación para, en particular, la máquina IBM 704. Tenía muchas ventajas al utilizar un lenguaje intermedio y después había este compilador de Fortran que traducía o generaba de manera automática la codificación para esa computadora. ¿Okay? Este lenguaje era de este estilo, donde se programaba utilizando tarjetas, no había como ahora interfaces gráficas ni nada, ¿no? Era pues el primer lenguaje de programación. Los programas en Fortran eran planos. ¿Qué significa esto? Que era simplemente un conjunto de instrucciones. Las instrucciones tenían líneas, o sea, número de líneas, y nosotros podríamos saltar entre las diferentes
líneas para irle dando cierto sentido a nuestro código. Entonces, si yo quería hacer, por ejemplo, un ciclo, quería ejecutar cierta parte del código varias veces, pues tenía que estar saltando entre las líneas, ¿verdad? Voy aquí, me regreso a esta línea, después de aquí me voy a otra línea, probablemente si ya terminé la expresión, etcétera. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo el flujo se realizaba a través de estos saltos de línea con instrucciones como go to, vete a tal línea, o por ejemplo condicionales. Si la condición es verdadera, entonces vete a la línea tal. Si la condición, perdón, es falsa, pues vete a la línea M. También algo interesante, ya había funciones como las funciones de seno, coseno, valor absoluto. Podíamos tener expresiones donde yo asignaba, por ejemplo, la suma de dos enteros a otra variable. Y podíamos utilizar ya palabras en inglés, ¿no? Como go to, precisamente, ve a tal línea, do, if. También teníamos arreglos. Entonces, básicamente, en esta primera generación teníamos programas que tenían así de esta forma instrucciones, y probablemente aquí si yo tenía un ciclo les decía, pues de aquí tendríamos que saltar a esta línea, de esta línea nos teníamos que regresar a esta. Si ya terminábamos, pues bueno, nos saltamos a esta probablemente, o de aquí nos vamos hacia acá. O sea, era realmente digamos complicado seguir un programa, porque pues se generaba esto que se llamaba código tipo espagueti, ¿verdad? Porque pues de aquí para acá y luego de aquí para acá te regresas, etcétera. Entonces era bastante difícil hacer este tipo de programación. Por esos años también surgió este lenguaje bastante poderoso y que se utiliza al igual que Fortran hoy en día, que es Lisp. Este lenguaje pues era otro paradigma distinto, ¿ok? Mientras que aquí era una programación con Fortran imperativa, nosotros le decimos al programa qué es lo que tiene que ir haciendo. Aquí este Lisp es un lenguaje con un paradigma funcional. Este paradigma es importante que tú lo veas, probablemente se vea en otros cursos, porque este paradigma se utiliza muchísimo hoy en día. Bastantes proyectos, sobre todo de cómputo distribuido, de cómputo concurrente, o incluso programación de sitios web, etcétera, se realiza utilizando ya sea Lisp o variantes de este lenguaje. Por ejemplo, aquí pongo esta fotito. Anteriormente Java pues era muy famoso porque se representaba por una taza de café, ¿no? Aquí algo todavía más nuevo, digamos, es precisamente una taza de té. Y entonces aquí Clojure, en este caso, es una implementación inspirada en Lisp que corre en la máquina virtual de Java. De hecho, esta partecita de aquí es una instrucción precisamente hecha de manera funcional. Este paradigma ahorita no lo vamos a ver al principio del curso, pero tal vez al final veamos algo de programación funcional o que sigue el paradigma funcional. En particular, C# incluye ya algunos elementos de programación funcional, entonces podríamos ver esos. Y también en los lenguajes de .NET se tienen varios que implementan ya sea aspectos funcionales o lenguajes que digamos que su paradigma principal es el paradigma funcional, como es el caso de F#. Por si quieren investigarlo, eso es también importante. También ya en la segunda generación, y en este caso es algo nada más que hay que ver rápidamente, es que también por los mismos años, ya en la segunda generación de los lenguajes de programación, conforme las computadoras pues se fueron popularizando más, empezaron a tener otro tipo de aplicaciones. Al principio eran prácticamente aplicaciones científicas y militares, y con COBOL fue un lenguaje que se hizo específicamente para el desarrollo de aplicaciones empresariales. Entonces tenía instrucciones para especificar registros, por ejemplo, los registros de los empleados en una nómina, y con instrucciones estándar, también algo importante, se podía leer los registros, también ordenarlos, imprimir reportes, y básicamente era un lenguaje con ese propósito, también un lenguaje bastante importante.
Ahora, ya también en esta segunda generación surge el lenguaje de Algol 60, al cual le debemos algo muy importante en programación. De hecho, varios aspectos. La mayoría de los lenguajes modernos se basan básicamente en la manera de trabajo de Algol 60. Digamos, el paradigma procedural le debe muchísimo a este lenguaje. En particular, Algol lo que trajo fue los bloques de código. ¿Se acuerdan? Anteriormente eran programas planos, lo cual hacía esto bien difícil, como código espagueti. Aquí había más orden. Digamos que aquí tenemos estos bloques de código con los cuales yo puedo separar, digamos, toda la complejidad de un programa. Lo puedo separar en partes, ¿ok? Digamos, puedo dividir una tarea muy compleja en tareas, en muchas tareas, pero cada una de ellas más sencillas. Entonces esto realmente es bastante poderoso. También estos bloques tienen algo muy importante, que es que tenemos nosotros ahí variables locales. Es decir, yo tengo variables dentro de esos bloques que no se pueden afectar y no se pueden modificar por otros pedazos de mi código, de tal manera que ese bloque me protege también a las variables que yo defino internamente, y esto hace que el código también sea más fácil de depurar, o sea, más fácil de encontrar errores. Porque si hay algo que modifica una variable, pues yo sé que si esa variable se definió dentro de un bloque, pues nada más tengo que buscar dentro del bloque las ideas para ver si efectivamente funciona correctamente o hay algún problema. Entonces yo puedo verificar y revisar cada uno de mis funciones o procedimientos, y puedo hacer incluso actualmente pruebas para checar que cada uno de los procedimientos funcione correctamente, y esto hace que haya menos errores en mi código, ¿ok? Por un lado, y por el otro lado me permite a mí pensar y descomponer un problema en problemas más pequeños, ¿ok? También aquí en Algol se tienen claro variables globales, las cuales, como están definidas en bloques exteriores, se podrían leer desde otros procedimientos. Entonces aquí hay algo que hay que tener cuidado. En este tipo de programación se tiene, y a veces es necesario, el uso de variables globales. ¿Okay? Entonces básicamente, de pasar de un programa plano como era con Fortran, pues aquí ahora tenemos pedazos de códigos, digamos, estos los extraemos y nos los llamamos a funciones, y también variables que yo necesito definir, ahora las defino dentro del bloque de función, y de esta manera descompongo ya mi programa. Si se fijan, ya no tiene tantas líneas de código, porque probablemente si yo necesito reutilizar ciertas líneas, pues yo nada más mando llamar a la misma función. De tal manera que aquí entro como a otro ámbito donde ejecuto la función utilizando estas variables locales, y de aquí después me regreso al programa principal. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, lo volvemos a hacer, y aquí puedo llamar a la función desde otro lado sin tener que o saltar de línea y hacerlo todo más complicado. Entonces, dentro del paradigma procedural, ya sea le podemos llamar o se le llama, según el lenguaje, a veces métodos, procedimientos, funciones. El chiste es que tenemos este bloque con variables locales que vamos a poder utilizar de una manera muy sencilla. Eso es parte importante del paradigma procedural. Yo le voy a llamar ya sea a veces funciones o métodos. ¿Okay? Aquí vemos este problema, ¿no?, que puede haber en el paradigma procedural, que es que yo tengo funciones, pero si yo, digamos, por mi estilo de programación utilizo datos globales cuando tal vez no lo requiero, pues lo que puedo hacer es que puede haber funciones que modifiquen ciertos datos globales. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí este fuera un dato global. Lo malo es que yo no sé, como este es un dato global, qué función es la que lo modificó y la que probablemente me está
está haciendo algo incorrecto, por lo tanto me sale algún error ahí en mi código. Si se fijan, es más difícil buscar aquí los errores, ¿verdad? Porque puede hacerse una modificación a los datos globales desde cualquier función, probablemente de una función que ni siquiera yo programé. Entonces, cuidado, hay que limitar el uso de datos globales cuando utilizo el paradigma procedural. Ahora, sobre los datos, una cosa son los métodos, pero también la otra son el tipo de dato que yo voy a utilizar. Y aquí en ese sentido, Pascal trajo algo también muy importante. Ya este es un lenguaje de tercera generación. Este lenguaje se utilizó bastante también en las universidades en los años, hasta los años 90. Era bastante popular el lenguaje de Pascal. Pascal nos trajo este aspecto bien importante, el registro. Es decir, yo puedo definir tipos de datos, ¿verdad? Los cuales internamente van a tener, puedo llamarle ahorita, le voy a llamar a estos atributos, ¿verdad? O datos que están asociados al tipo. ¿Okay? Le llamamos estructuras en este caso. De tal manera que, por ejemplo, yo puedo definir el tipo de dato persona, ¿verdad? Y persona va a tener internamente otras variables, digamos, en este caso nombre, que es una cadena, y edad. También puede tener género, el cual es a su vez otro registro. ¿Okay? Aquí en este caso, estructura, registro, lo podemos llamar, o diferentes lenguajes le llaman algunos estructuras y algunos otros registros. Entonces le vamos a llamar de las dos formas. ¿Ok? Ahora, yo una vez que defino el tipo, aquí no estoy haciendo nada de definiendo un bloque que haga algo, estoy definiendo un tipo también. ¿Ok? ¿Cómo lo utilizo? Por ejemplo, este es un programa ya en Pascal. Aquí, en este caso, cuando ya sea que tengamos nuestro programa o una función, en Pascal se definen primero todas las variables que voy a utilizar, mis variables locales, y después defino ya ahora sí el bloque. En este caso, por ejemplo, estoy diciendo, ok, voy a tener una variable P que es de tipo persona y una variable entera X. Y aquí fíjense, aquí Pascal trajo esta notación. A eso se le llama la notación punto. ¿Qué significa? Que yo tengo mi variable, ¿verdad? De tipo persona, tipo registro, y yo puedo acceder a la parte interna, digamos, de ese registro mediante un puntito. Entonces, si yo pongo p punto nombre, ok, me estoy refiriendo a el nombre de p. O si pongo p.edad, pues a edad de p. ¿Okay? Recordemos que nombre es una cadena, edad es un entero y en este caso género es también otro registro y aquí vamos a suponer que le asigno el género masculino. Y ya después yo también puedo leer, en este caso es libre aquí, puedo modificar los valores de los registros o también leerlos. En este caso aquí estoy leyendo la edad de P. Podemos verlo así, ¿verdad? Con este puntito, de tal manera que X va a tener el valor de 16 aquí al final del programita. ¿Ok? Entonces yo ya tengo, cuidado, estructuras y también tengo maneras de modificar esas estructuras, de hacer cosas con ellas. ¿Okay? Por un lado tengo los métodos, ¿verdad? Que pueden tener, o puedo yo definir ahí estructuras internamente, o puedo recibir como parámetro diferentes estructuras y puedo regresarlas, etcétera. Yo obtengo este estilo de programación ya, donde tengo métodos por un lado y por el otro lado tengo datos que defino yo como yo quiera, como estructuras. Entonces yo puedo, en lugar de tener, como probablemente tú habías programado en tus primeros cursos, simplemente datos como enteros o cadenas o colecciones de enteros, no, aquí ya vas a poder definir tú. No, yo quiero, por ejemplo, definir mi tipo bicicleta. Ese va a ser un tipo de dato en tu programa. O voy a definir un tipo libro, tipo usuario, tipo interfaz gráfica o móvil. Yo puedo definir los tipos que necesite. Esto es importante también
desde una perspectiva histórica, porque ya en estos años ya las computadoras eran todavía más populares, por lo tanto ya no nada más atacaban problemas empresariales o problemas científicos o militares, sino ya las aplicaciones empezaban a ser bien variadas. Entonces era importante pues contar con tipos de datos o contar más bien con un mecanismo que permitiera a los programadores pues trabajar con cualquier tipo de datos, no nada más registros o no nada más datos básicos como enteros o arreglos. Y podemos hablar de esto entonces como el paradigma procedural, ¿okay? Donde yo voy a tener esta idea, digamos que yo voy a tener un programa donde voy a requerir, le vamos a llamar a esto modelar, es decir, representar en mi programa a objetos que están en el mundo real. Por ejemplo, yo quiero representar una bicicleta en mi programa, ok, a eso se le llama crear un modelo de la bicicleta. En este caso, el modelo de la bicicleta en un paradigma procedural, pues es básicamente, yo lo que voy a hacer es ver cuáles son los atributos que me sirven, o sea, los datos que requiero de una bicicleta y los pongo en una estructura. ¿Okay? También necesito, como este programa va a tener cierto comportamiento, pues necesito definir yo algunos métodos que van a procesar a datos, ¿verdad? De este tipo. Entonces yo puedo hacer métodos, por ejemplo, para cambiar la velocidad de una bicicleta, actualizar el color de una bicicleta, es decir, métodos que procesen a variables de cierto tipo que yo mismo ya definí. ¿Ok? Cuidado, aquí esto está separado, ¿verdad? Por un lado tengo métodos y por otro lado tengo estructuras de datos. ¿Okay? Hablando aquí en este caso de estructuras como datos de diferentes tipos. Ok, vamos a hacer entonces un programa siguiendo el paradigma procedural y después regresamos aquí en la presentación a objetos. Ok, entonces vamos a cambiarnos aquí voy a minimizar y terminar la presentación y vamos a irnos a Visual Studio para hacer un programa, ¿verdad? Que siga este paradigma. Aquí en Visual Studio es el editor que voy a utilizar, bueno, el IDE que voy a utilizar. Voy a crear un nuevo proyecto, ¿verdad? El proyecto va a ser tipo consola. Y en este caso estamos ahorita en el curso de programación orientada a objetos de este año. Aquí le vamos a poner bici. ¿Okay? Porque vamos a hacer una bicicleta o podríamos hacer algo más básico. Mejor ese de bicicleta lo dejamos de tarea. Vamos a poner, vamos a hacer algo sencillito, un alumno. ¿Okay? Digamos, el tipo de dato que voy a hacer va a ser un alumno de manera sencilla. Ok, bueno, vamos a crear el proyecto. Entonces, aquí está el código. En este caso, recordemos, ya el Visual Studio aquí importó unas bibliotecas. Nosotros vamos a utilizar nada más estas dos bibliotecas, ¿verdad? De System y colecciones genéricas. Quiero dejar el programa lo más sencillo posible. No vamos a utilizar eso de namespaces. Y nuestro programa no va a requerir de ningún argumento. Entonces, digamos que este básicamente va a ser nuestro programa. Ahorita, antes que nada, voy a simplemente a poner una pruebita así de hola mundo para que vean que esté funcionando correctamente su compilador, ¿verdad? Nada más vamos a hacer una prueba. Le voy a poner hola. Y para que se detenga mi programa y no se cierre inmediatamente por cómo se ejecuta aquí en Visual Studio de manera por default, le voy a poner aquí también una instrucción, ¿verdad? console.readKey, la cual va a detener el programa en espera de una tecla que yo voy a presionar. ¿Okay? Entonces lo voy a ejecutar. Y vemos cómo pues ya está hola y aquí está esperando por la tecla que les decía. Entonces le voy a presionar enter y ya se terminó el programa. Ok, miren,
vamos a, aquí en mi clase Program, digamos que, recordemos, aquí esto ya es, podemos verlo como programación, claro, es orientado a objetos porque si se fijan incluye una clase, es algo que vamos a ver más adelante, pero vamos a probar cómo incluso en un lenguaje orientado a objetos yo puedo programar con un estilo procedural. ¿Okay? Digamos, si estuviéramos trabajando en Fortran, aquí podríamos hacer un montón de instrucciones aquí dentro de main, y si yo no utilizo procedimientos y no hago estructuras de datos, pues prácticamente estoy programando de una manera muy anticuada, digamos al estilo Fortran 1, y probablemente pues para programas muy sencillos no hay ningún problema, pero conforme vayamos nosotros haciendo programas cada vez más complejos, pues es necesario poder descomponer, les repito, nuestro programa y empezar a visualizar que es mejor trabajar con estructuras y procedimientos como mínimo. ¿Okay? Entonces aquí vamos a trabajar con una estructura que va a ser la estructura de alumnos. Aquí en C# también se tiene este tipo de dato. Esta manera de definir tipo de datos, estructura. Aquí le voy a poner, por ejemplo, la estructura alumno, y así como en el ejemplo, pues yo puedo poner dentro de una estructura, recuerden, aquí estoy definiendo un nuevo tipo de dato, puedo poner elementos o atributos que van a tener mis alumnos. Bueno, pues un atributo que van a tener todos los alumnos va a ser su nombre. Entonces le voy a poner aquí nombre. Ok. Aquí en este caso hay una palabrita que ahorita no le vamos a dar mucha importancia, que tenemos que poner, que es public, ¿verdad? Recuerden que las estructuras yo las podía leer y también las podía modificar. En este caso esta palabrita, eso es lo que nos permite, ¿ok? Nos dice, ok, este valor tú lo puedes modificar y lo puedes leer. Ok, entonces vamos a poner nombre, aquí voy a copiarlo, lo voy a poner aquí, vamos a poner también apellido, y le vamos a poner ahí también su calificación. Okay, vamos a ponerle public int calificación. Muy bien, de tal manera que ya ahí nuestra estructura, ¿verdad? Tiene esos tres atributos. Ok, entonces aquí yo estoy, recordemos, definiendo un nuevo tipo de dato. Así como ya en programación 1 o en tu primer curso de seguro tú hacías cosas como esta. Pues int x igual a 10. Aquí, ¿qué estabas haciendo? Bueno, estás definiendo una variable de qué tipo, entera, y le estás asignando un valor pues que corresponde con el tipo, que en este caso es 10, y ya después lo vas a utilizar más adelante. Por ejemplo, aquí lo podríamos imprimir este valor. Yo podría poner aquí hola, aquí vamos a poner esta anotación, y aquí voy a poner la X. Ok, voy a correr el programa y simplemente ya lo puedo utilizar, ¿verdad? Porque utilizo X porque la inicialicé ya a 10. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de tener un entero, voy a tener un alumno. Esa es la diferencia ahora con este tipo de invento, digamos, de Pascal, y también ahorita vamos a ver de Algol con los procedimientos. Yo puedo tener nuevos tipos de datos. Entonces vamos a poner aquí alumno. Y por ejemplo vamos a suponer que le voy a llamar a este alumno Ana. Ok, para crear este tipo de dato no es tan sencillo como un tipo de dato básico como estos, sino que aquí sucede un proceso internamente. Lo vamos a ilustrar aquí el proceso. Nos vamos a ir aquí digamos al pizarrón. Vamos a suponer que yo acá defino la estructura alumno y digo, ok, un alumno va a tener nombre de tipo cadena, okay, string, y después va a tener apellido,
también string y su calificación, tipo entero. Entonces aquí se definen, pensémoslo así, los tipos. Pero cuando yo necesito ya en mi programa declarar a una variable, vamos a pensar en términos de programación básica, Ana, por ejemplo, aquí yo hago alumno, Ana, igual a, lo que sucede es que para poder yo asignarle, ¿verdad? Ya la variable Ana, lo que sucede es que se va, imaginémonos así, a un espacio de la memoria y se reserva el espacio requerido para la estructura, que en este caso es alumno. Entonces yo tengo que decir, ok, crea un nuevo, resérvame espacio para un alumno. Lo vamos a ver así. ¿Okay? Esto se hace como con un tipo de instrucción que es constructora, que lo que hace es viene para acá, se crea aquí en la memoria el espacio necesario para nombre, apellido y calificación. ¿Okay? Se inicializa por default ahorita todo vacío y la calificación en 0. Tal vez se guarda en alguna dirección, por ejemplo voy a poner aquí la dirección 10, y lo que se regresa y lo que se guarda en ANA es más bien la referencia a este dato que está acá en la memoria. ¿Okay? Entonces digamos que ANA tiene 10, o podemos imaginarnos como que tiene una referencia ya a lo que está acá en la memoria. ¿Okay? Entonces si yo creo otro objeto tengo siempre que inicializarlos con new. Cuidado, podría llenarse mi memoria al ir creando yo diferentes objetos y puede llegar a un punto donde new no me pueda regresar la referencia, ¿verdad? Porque ya se llenó, por ejemplo, la memoria. Vamos a ver después esto más a detalle. Ahorita simplemente no te preocupes si no quedó muy claro. Aquí ahorita lo importante es que lo tenemos que inicializar siempre con new y mandar llamar el objeto. Aquí lo vamos a pasarnos acá a lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Le voy a poner new y vamos a ponerle, yo quiero hacer un nuevo alumno. Listo, ya aquí está hecho mi alumno y yo podría ya ahorita imprimir los datos de este nuevo alumno que estoy haciendo, pero necesito yo inicializar sus valores primero. Entonces voy a ponerle, y aquí también se utiliza la notación punto. Si se fijan aquí yo le pongo punto y me aparece ya, ok, ¿qué es lo que quieres modificar? El nombre, la calificación o el apellido. A ver, vamos a ponerle el nombre. Aquí yo lo puedo simplemente poner de esta manera con tab igual a, y le vamos a poner de nombre a este alumno Ana. Ok, también puedo hacer Ana.apellido igual a, recuerden, esta es una cadena porque nombre está definido como cadena, apellido también. Okay, le voy a poner Lee. Y también la calificación es un entero, por lo tanto, al poner yo la calificación, le voy a poner aquí, por ejemplo, un 90 de calificación. Ahora, en este caso, yo podría venir aquí y poner, por ejemplo, hola, y vamos a poner que vamos a saludar a este objeto. Entonces le puedo poner hola. Y le voy a poner aquí, por ejemplo, el nombre de Ana. Okay, entonces le voy a poner aquí Ana.nombre, coma, Ana.apellido. Okay, entonces vamos a imprimir este saludo. Okay. Recordemos, ya lo puedo utilizar yo esta variable especial como si fuera cualquier otra variable. Entonces aquí, en este caso, está el nombre, se va a imprimir aquí, el apellido aquí. A ver, vamos a correr el programa. Ok, aquí está. Ana Lee. Hola, Ana Lee. Ok, pero si yo tengo otro alumno, vamos a poner aquí dos alumnos para esto. Cuidado, voy a hacer este estilo de programación avanzado que es copiar y pegar. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Vamos a poner aquí ahora a Tom, ¿verdad? Aquí le voy a poner Tom. Y el Tom se va a llamar, se va a apellidar, su apellido va a ser Tom Lee también, pero de esta forma. Y él sacó 80. Ok, si quiero imprimir, bueno, pues me regreso para acá. Fíjense aquí, estoy haciendo algo, pues, que yo podría mejorar, ¿verdad? Porque, si se fijan, esta operación de imprimir y de saludar, lo podríamos hacer un método. ¿Ok? Entonces, de nuevo, siguiendo el estilo de programación procedural, lo que voy a hacer es, mejor voy a hacer un método, ¿verdad? Que tome a un alumno y lo salude, digámoslo así. Ok, vamos a hacer eso. Entonces, yo ya tengo como primer punto estructuras. Ya vimos cómo se utilizan, son datos, digamos. Ahora vamos a hacer métodos que operen sobre estas estructuras. Bueno, voy a hacer aquí mismo en esta clase, vamos a hacer un nuevo método. En este caso, para que funcione también el método tiene que ser estático. Más adelante vamos a ver qué es esto de estático. Aquí le voy a poner estático y como no simplemente va a realizar una operación, no me va a regresar ningún valor este método, puedo poner que es void, es decir, no me va a regresar algún valor. Y le voy a poner aquí saluda. Ok, pero ¿a quién va a saludar o va a imprimir? Podemos poner incluso imprime saludo. Pero nosotros requerimos decirle cuál de a qué objeto es al que yo voy a saludar. En este caso a Ana o a Tom. De tal manera que tengo que enviar como parámetro al objeto que quiero saludar. ¿Ok? Recordemos, no tenemos que acceder a estas variables desde los métodos. No van a ser, no los queremos manejar como variables globales y que yo las esté modificando. Recordemos, separo las cosas, por lo tanto requiero de parámetros. Aquí vamos a poner entonces alumno, ¿okay? El alumno A, simplemente, no sé qué alumno va a ser aquí. Lo que sí sé es que tiene nombre y apellido. Entonces aquí, de nuevo, voy a hacer un copy paste, en este caso incluso control X, ¿verdad? Vamos a digamos copiar esto que teníamos aquí. Esto ya no lo voy a ocupar, lo voy a comentar de hecho, y aquí vamos a poner ok, el alumno no sé cuál, ¿verdad? Es variable ese alumno. El alumno que yo reciba aquí lo voy a operar sobre él y voy a hacer que salude, digamos. Okay, entonces de esta manera ya estamos haciendo un estilo de programación procedural. Okay, tengo métodos, tengo estructuras y después, pues si yo quiero que hacer lo mismo que hice hace un momento, ¿verdad? De que Tom y Ana saluden, ahora lo hago de esta manera. Ahora pongo el nombre del método, imprime saludo y paso como parámetro el alumno que yo quiero que salude, en este caso, pues Ana, quiero que salude y después quiero que salude Tom. Igual copy, paste y aquí vamos a pasar a Tom. ¿Se fijan? Aquí, más allá de lo complejo del programa, si se fijan, está haciendo básicamente lo mismo. Aquí quiero que se concentren en cómo estamos resolviendo un problema. Lo hago, primero veo que hay cosas que puedo yo extraer de aquí, de este bloque de main, y llevármelo a otro lado. Y cuando yo ocupo realizar este conjunto de instrucciones, pues mejor llamo al método que hace esa operación. De tal manera que si yo quiero modificar, imagínense la manera en la que se saluda, digamos que ahora, oye, no queremos saludar como hola, yo quiero que salude, por ejemplo, como hi. Pues yo nada más lo cambio en un solo lado. Si lo hubiera hecho de esta forma en todos lados en mi programa, pues tendría que ir y modificar en todos lados también.
¿ok? Entonces vean cómo tiene, ya estamos viendo ventajas de separar las cosas y hacer el código especializado en bloques. ¿Ok? Lo voy a correr. Y pues hi, Annalie, hi, Tom Lee. Perfecto, funciona. Y estoy utilizando ya este lenguaje de programación con un estilo procedural. Cuidado, aquí no lo estoy haciendo orientado a objetos. Vamos ahora, con eso bastaría, pero el chiste es que nosotros vamos a tener muchos métodos y vamos a recibir el valor. Por ejemplo, nada más vamos a hacer un método que cambie la calificación. Le pongo una calificación a los alumnos. Ok, voy a hacerlo de nuevo. Ok, static. En este caso, este método también es void. Simplemente va a ponerle una calificación a un alumno. Okay, entonces le voy a poner aquí califica. Califica. Eso podría ser muy complicado, pero aquí le vamos a pasar el alumno al que quiero calificar. También le voy a poner a. Y podríamos aquí pasar como parámetros arreglos de trabajos que hicieron o diferentes elementos. En este caso lo que voy a agregarle aquí va a ser simplemente la calificación que yo quiero que tenga. ¿Okay? Cal. Aquí algo importante, este método va a cambiar el estado, o sea, va a modificar un dato de este alumno. Por lo tanto, tengo que especificar yo con esta palabrita de ref que quiero modificar el valor de esta referencia. Más adelante, cuando veamos pasos de parámetros, vamos a ver con mayor detalle esta palabra de ref. Aquí, ahorita por lo pronto nada más quédense con la idea de que cuando yo vaya a modificar una referencia que está llegando aquí a mi método, tengo que ponerle a el parámetro ref, también cuando lo mande llamar, ¿ok? Entonces aquí simplemente voy a ponerle así, a.cal, calificación, igual a la calificación que recibo como parámetro, ¿ok? Y ya eso es todo lo que voy a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí voy a ponerle calificaciones a Ana y a Tom, ¿ok? Alguien me podría decir, bueno, ¿y pues por qué no simplemente lo hacemos como aquí? Como esa instrucción. Es algo importante. Si yo voy a modificar el estado de un objeto y probablemente esta modificación después voy a tener que hacer validaciones o voy a tener que cambiar la manera en la que se hace esta asignación, pues es mejor que lo separe y lo haga en un método también. Okay, entonces en lugar de hacer esto de Ana calificación, esto digamos que me quiero preparar y hacerlo de manera procedural, pues podría hacerlo así. Podría ponerle aquí califica, ¿verdad? Y aquí le pongo como parámetro a Ana y le paso ahí el 90. ¿Ok? Pero esto es más trabajo. Tuvimos que hacer... ok, ¿por qué me marca error? Porque no, también le tengo que poner aquí el ref. Sí es más trabajo, pero a futuro yo voy a poder hacer aquí otros cálculos. Por ejemplo, ¿qué tal si en lugar de pasar calificación 90, alguien pone menos 90? Aquí no tengo una manera de validar. Sin embargo, aquí yo podría poner alguna restricción. If calificación menor que 0 o menor o igual a 0 o mayor que 100, entonces pues probablemente sea un error. Entonces ya podría yo tomar decisiones al respecto. Esto no lo puedo hacer aquí. En cambio, si lo hago como un método, pues ya puedo corregir. Entonces vamos a hacer lo mismo. Califica, pero aquí a Tom. Y Tom le habíamos puesto 80. Entonces así está. También vamos a modificar nuestro método para que pues salude y nos diga cuánto sacó. Hi. Mi calificación es my score is. Aquí le vamos a poner ahí cuánto fue lo que sacó. Ah, bueno, es my grade, ¿verdad? Así como calificación en inglés. My grade is. Y aquí le vamos a poner 2. Y acá vamos a poner la calificación del alumno. A.cal. Listo. Vamos a ejecutar el programa.
A ver, hubo errores. Vamos a checar qué pasó. Ok. Es que no es cal, es calificación. De hecho, aquí por eso es mejor a veces darle chance al editor que nos diga, ok, calificación, y ya nada más le damos tab y así ya no nos quedamos con esta idea del nombre y cometemos errores como ese. Ok, bueno, ahora voy a ejecutar el programa. Y ahora sí, Ana, mi calificación es 90. Tom Lee, mi calificación es 0. Ay, ¿por qué 0? Sí, se supone que le pusimos, oh, me equivoqué, aquí era 80. Ven, si lo hubiéramos validado, pues me diría, un alumno no puede tener como calificación 0, por ejemplo. Muy bien. Ya lo hicimos entonces el programa de estilo procedural. Espero que más o menos vean la idea. ¿Okay? Ahora vamos a regresar a nuestra presentación para ver cómo lo vamos a programar, pero ahora orientado a objetos. Vamos a cambiar de idea. ¿Ok? Pero regresamos a nuestra presentación. Ok, voy a cambiar aquí la presentación. Ups, me voy a tener que ir hasta donde estábamos. Acá a la programación orientada a objetos. ¿Ok? Bueno, en este estilo de programación, algo bien importante es que ahora nosotros rompemos esa separación que hay, porque ahora nuestras estructuras pueden incluir métodos internamente, ¿ok? A diferencia entonces del paradigma procedural, que por un lado estaban los métodos y por otro lado las estructuras, y yo tenía que enviar siempre como parámetro digamos a la variable que yo quería modificar. En este caso no es necesario hacer eso. Ahora cada paquete que defino, o sea, cada estructura va a incluir dos secciones, atributos y vamos a llamarle aquí comportamiento representado como métodos. Esa es una diferencia crucial, ¿verdad? Y básicamente podríamos decir, ok, con eso ya es en buena parte un programa orientado a objetos. Hay otros elementos ahí que harían falta, pero básicamente esa es la idea principal. De tal manera que ahora los objetos pueden como cobrar vida, digamos. Ahora no son estructuras estáticas, ahora pueden realizar cosas, modificar su estado. ¿Qué es esto de estado? Es modificar su calificación, por ejemplo, en el caso de alumno, hacer modificaciones internas por medio de los métodos. Y ahora los objetos van a poder, digamos, ejecutar métodos de otros objetos, de tal manera que van a cooperar entre ellos, ¿verdad? Veamos cómo ahora no tenemos simplemente funciones con atributos. Aquí internamente en las funciones puede haber variables locales, pero la estructura tiene sus atributos, como vimos anteriormente. Cuando ya es un objeto también tiene ya valores y un objeto puede recibir, digamos, en algunos lenguajes se le llama un mensaje, como que, ok, tu objeto realiza esta acción y es posible que el objeto lo haga. A ver, vamos a hacerlo en programación. Ok, me voy a regresar acá a mi código y ahora esto lo voy a pasar a programación orientada a objetos. Bueno, por ejemplo, aquí mi alumno pues era simplemente una estructura, pero ahora le voy a decir, ok, no, yo quiero que este alumno pueda imprimir un saludo, quiero que salude. Entonces lo que voy a hacer es básicamente este método que está aquí, lo voy a poner aquí adentro, ¿sí? Como parte de la estructura. ¿Okay? Pero ahora este método, digamos que ya conoce los datos, porque como están en el mismo, en la misma estructura, pues ya lo conoce, digamos, el nombre, el apellido y la calificación. No es necesario enviar como parámetro al alumno porque pues ya estamos dentro de él. Entonces esto no es necesario. ¿Ok? También ahora en lugar de una estructura le vamos a poner una clase.
Es decir, una clase también define un tipo, tiene sus atributos y aparte tiene métodos, que todos dentro, o miembros se le llaman, miembros de la misma clase. Aquí ya no es necesario poner la A, entonces es simplemente nombre, apellido y calificación. ¿Okay? Es este nombre, este apellido y esta calificación. Aquí en este caso ya no va a ser static, ¿verdad? Es simplemente de esta forma y ya vean cómo es prácticamente la misma funcionalidad, pero ahora estos métodos solamente van a modificar a estos datos. Lo mismo voy a hacer con califica. Okay, vamos a ponerlo aquí. De nuevo, ya no necesito todo esto, pero sí requiero la calificación. Okay, le voy a poner aquí calificación igual a lo que está ahí. Ok, a ver, también no es static. Y ya, digamos que ahora tenemos, aunque parece un cambio así bien sencillito, es un cambio de nuevo de paradigma. Esto es otra idea. ¿Por qué? Porque ahora vean, cuando yo hago a un objeto tipo alumno, este ya sería un objeto, también puedo seguir modificando su nombre, su apellido, pero en lugar de llamarlo de esta forma, ¿okay? Ya no va a ser así. Ahora le voy a decir, hey, Ana, punto, y aquí va a aparecer el califica. A ver, no está. ¿Se acuerdan de la palabrita que teníamos que escribir para que este método pueda utilizarse? Pues también lo tenemos que poner en los métodos. De tal manera que aquí tengo que poner public, imprime saludo, califica. Bien importante, cuando ustedes ya quieran utilizar o ejecutar un método o modificar un atributo, pues tenemos que ver el acceso. Entonces aquí ya está califica y le vamos a poner pues 90 también. Lo mismo con Tom. Okay, ahora vean cómo cambia. Ya no paso a Tom, sino Tom ya tiene la capacidad de calificarse. Entonces vamos a poner ahí califica. Y le vamos a poner también 80. Normalmente en los lenguajes de programación orientado a objetos se pone algo como, por ejemplo, como set califica, o sea, modifica esa variable. Ahorita lo vamos a dejar así como estaba. Igual vamos empezando. También aquí, en lugar de pasar como parámetro, pues ahora ya mis objetos pueden hacer cosas. Entonces yo le puedo decir, a ver, Ana.saluda. ¿Verdad? ¿Dónde estaba? Imprime saludo. Y también Tom. Imprime saludo. Ahora, aunque este es un programa bien básico y va a ser exactamente lo mismo que hace un momento, este ya es un lenguaje orientado a objetos. Ya lo estoy utilizando con ese paradigma. ¿Por qué? De manera básica, porque ahora yo tengo objetos, ¿verdad? Los objetos son estos que están aquí, en este caso Ana y Tom. Claro, estos son referencias, ¿verdad? A los objetos que están allá en la memoria, pero podemos visualizarlos así como un objeto. Y los objetos tienen no nada más atributos, sino también tienen métodos. Decimos también tienen comportamiento. Y esto pues hace completamente un estilo de programación distinta. Cuidado, como vemos, yo puedo hacer un programa válido utilizando un paradigma procedural sin ningún problema, o también puedo hacerlo con un estilo o paradigma orientado a objetos. Diferentes aplicaciones van a requerir, a veces es más práctico de hecho hacerlo de una forma procedural, o sobre todo si lo conjugo con aspectos funcionales, o también podría hacerlo orientado a objetos. Más adelante vamos a ver que incluso la programación orientada a objetos tiene algunos detalles que en ciertos casos
hace que no sea la mejor solución. Por ejemplo, esto de mantener el estado y modificarlo puede traer problemas también, por ejemplo, cuando ya vemos problemas de concurrencia o otro tipo de sistemas donde ya podría hacerse impráctico esta forma de programación. Pero lo importante aquí es que veamos que es un estilo que básicamente define nuevos tipos con atributos, métodos, y ya después vamos a ver el otro nivel. También algo interesante es que yo puedo definir nuevos tipos a partir de otros. Por ejemplo, yo aquí podría definir un nuevo tipo de alumno. Por ejemplo, yo podría ponerle aquí, ok, class alumno de posgrado. Ok, pero este alumno de posgrado, pues básicamente también tiene los atributos de un alumno. También tiene nombre, apellido y calificación. Ah, bueno, entonces voy a heredar de la clase de alumno estos atributos y aparte le voy a agregar otros. Entonces a esta idea se le llama herencia. Ahorita nada más la voy a dejar así como un concepto para terminar, digamos, la definición de lo que sería un lenguaje orientado a objetos. ¿Okay? ¿Qué características debe de tener? Vamos a regresar a la presentación. Entonces dice, bueno, en la programación orientada a objetos, ¿verdad? Los programas ahora consisten en colecciones de objetos. Ahorita yo nada más tenía a Ana y a Tom, pero bien podría tener una estructura, una lista, por ejemplo, con una colección de todos los alumnos de una materia, por ejemplo. En este caso no tengo más tipos de objetos, ¿verdad? Solamente tengo uno, pero podemos pensar que podríamos tener también, por ejemplo, un objeto botón, un objeto ventana, y un objeto botón podría cerrar una ventana, por ejemplo. También, importante, los objetos se definen empleando clases. ¿Okay? Si vimos, primero tuvimos que hacer la clase alumno para después tener el objeto Ana y el objeto Tom, ¿verdad? Y las clases eran una cajita, ¿verdad? Una estructura que tenían atributos, en este caso el nombre, apellido y calificación, y métodos, él califica y él imprime. Y las clases pueden extenderse heredando la definición de otras, de tal manera que, como vimos, podríamos primero aquí vemos como de una clase de esta definición yo puedo tener objetos. Algo importante, los objetos tienen estado, es decir, los objetos, por ejemplo, Ana tenía su nombre, pues Ana, su calificación 90, ese es su estado. Y Tom, otro objeto, aunque es del mismo tipo, tenía también su propio nombre, Tom, y su calificación 80. Entonces yo de la misma definición puedo tener objetos y esto ya tienen valores. Fíjense que aquí en esta idea la clase solamente tiene la definición de los atributos, pero los objetos son los que ya tienen los valores. Podemos extender una clase con herencia. Y básicamente pues nos permite esto que les decía, ¿no? Yo de una clase alumno puedo tener diferentes tipos de alumno. De una bicicleta pues puedo tener diferentes tipos de bicicleta. Nada más como detalle, hablando de la historia, digamos, del paradigma orientado a objetos, inicia con el lenguaje Simula 67. En este caso, este lenguaje prácticamente tiene todos estos elementos que vemos aquí. Tiene su clase, tiene clases, podemos definir también métodos y básicamente el programita que hicimos lo podríamos haber hecho ya en Simula 67. Bueno, con eso vamos a terminar la clase de hoy. Más adelante vamos a seguir viendo otros ejercicios. Espero que con esto ya te haya quedado claro básicamente cuál es la diferencia entre el estilo de programación orientado a objetos y el que tal vez tú ya conoces y has practicado más, el estilo procedural.